finalmente vamos con el tratamiento, ¿correcto? Entonces el tratamiento de la preeclampsia, doctores, va a depender del estadio de la preeclampsia. O sea, es una preeclampsia, en este caso, sin criterios de severidad o con criterios de severidad. Entonces vamos a establecer una línea de tiempo y si nosotros establecemos que es una preeclampsia sin criterios de severidad, o sea, leve, entre comillas, leve, entonces la conducta va a ser monitorización. Hay que aumentar la vigilancia continua del embarazo, ¿no es cierto? Entonces la atención prenatal, las pruebas de bienestar fetal van a aumentarse en el embarazo. Entonces la idea en una preeclampsia sin criterios de severidad es monitorizar más a la gestante, ¿correcto? Durante todo el embarazo, siempre en cuando no aparezcan signos de severidad. Entonces continuamos la vigilancia continua hasta que llegue a término. Una vez que llegue a término, o sea, las 37 semanas, terminamos el embarazo. O sea, en una preeclampsia leve, entre comillas, puedes esperar hasta las 37 semanas y terminar el embarazo, induciendo el parto vaginal. Por eso la pregunta, si te dicen, ¿qué haces en una preeclampsia sin criterios de severidad? Si es antes de término, vigilancia continua. Cuando ya llega a ser término, terminas el embarazo. Y acá un dato, no se termina por cesárea, es inducción del parto vaginal. Una preeclampsia leve que está a término, ¿qué debes hacer si no tiene contracciones uterinas? Inducir el parto vaginal. Quítense el concepto de que toda preeclampsia va a cesárea. No es así. No es así, ¿correcto? Por eso si les dicen preeclampsia leve, a término, no hay contracciones, inducir el parto vaginal será la conducta. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuándo vas a terminar el embarazo en una preeclampsia leve antes? Cuando aparezcan complicaciones. Si aparece, ¿no?, dentro de una preeclampsia leve, por ejemplo, un DPP, un RPM, un RCU por debajo, por un percentil por debajo de 5, hipoxia fetal. Entonces, en esos casos, ya sí hay que terminar el embarazo antes. Así no tenga criterios de severidad por presentarse estas complicaciones. Pero si no se presentan, puedes esperar hasta término. Y ahí terminas induciendo el parto vaginal. ¿Estamos? Ya está. Esa es la preeclampsia leve. Cambiamos cuando es con severidad, porque ahí sí vamos a aplicar la famosa clave azul. Clave azul, ¿ya? Para la hemorragia, clave roja. Para la sepsis, clave amarilla. Para la preeclampsia severa, la clave azul, que básicamente consiste en un trabajo coordinado, en equipo, para atender la preeclampsia severa, la eclampsia, el síndrome de Hell, que son los cuadros más severos y con mayor morbimortalidad materna. Porque justamente el objetivo es eso, evitar la muerte materna. ¿Correcto? Muy bien, entonces cuando es severa, activamos la clave azul. ¿Y ahí qué es lo que hacemos? Ahí ya no podemos tener una actitud pasiva, o sea, de vigilar, de aumentar pues la conducta o la atención prenatal. No, ahí es sugerir terminar el embarazo. Cuando ya hay signos de severidad, debemos plantear terminar el embarazo. Siempre debes buscar eso en una alternativa cuando tengas un caso clínico de preeclampsia con signos de severidad. ¿Correcto? Terminar el embarazo. De forma inmediata, sobre todo cuando ya hay complicaciones, como por ejemplo una hipertensión refractaria, o sea, una hipertensión que no calma con 3 antihipertensivos. Hay que terminar. Cuando es un síndrome de Hell, cuando es un DPP, cuando es una eclampsia, cuando hay un RCU por debajo del percentil 2, cuando hay, en este caso, hipoxia fetal o estado fetal no tranquilizador. Sobre todo entonces en esas condiciones
debemos terminar inmediatamente el embarazo, ¿correcto? Eso siempre busca en una preeclampsia con criterios de severidad. Pero además de ello, hay otros componentes, como viene a ser el control de la presión arterial. ¿Con qué controlamos la presión? En nuestro medio, en una preeclampsia severa, cuyos valores de presión están bien elevados, el agente primario para tratar la preeclampsia es el calcio antagonista, nifedipino, 10 miligramos por vía oral, que tiene igual eficacia que la betalol, 20 miligramos por vía endovenosa, tiene la misma eficacia. La hidralazina, que es un vasodilatador directo, pero que no contamos con este antihipertensivo en nuestro medio. Y el alfa-2 agonista, que es el metildopa, que también podemos utilizarlo, 500 miligramos por vía oral, dosis máxima hasta 3 gramos por día. Entonces, estos antihipertensivos están aprobados en el uso de la preeclampsia, ¿correcto? ¿Cuándo vas a utilizar? Cuando los valores están bien elevados. Presión sistólica mayor o igual a 160, diastólica mayor o igual a 110. Ojo, solo cuando los valores de presión están bien elevados, utilizamos agentes antihipertensivos. Entonces, nifedipino, 10 miligramos por vía oral, que tiene igual eficacia que la betalol, 20 miligramos por vía endovenosa. Hidralazina no contamos, y metildopa, 500 miligramos por vía oral, como agente complementario. Lo que también debe recordar acá es los antihipertensivos que están contraindicados. ¿Quiénes están contraindicados? Yeca, ARA2, nitroprusiato, ojo, te lo han preguntado. Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina están contraindicados, ¿correcto? Están contraindicados. Muy bien. Y el otro componente importante para prevenir y para tratar la convulsión es el sulfato de magnesio, al 20%. El sulfato de magnesio es un neuroprotector, ¿correcto? Entonces lo que hace sobre todo es prevenir la convulsión, es decir, la eclampsia. Entonces cuando tenemos una preeclampsia con criterio de severidad, hay que darle sulfato de magnesio, ¿no? ¿Cuál es la dosis? 6 gramos en bolo endovenoso y luego 2 gramos por hora. Ese es según el protocolo de CIBAI. Pero también hay otro esquema de Suspan que nos dice 4 gramos en bolo y 1 gramo por hora, ¿ya? Entonces, lo primero es en bolo, 4 a 6 gramos. Luego la dosis de mantenimiento, 1 a 2 gramos por hora. Y luego terminas el parto, o sea, terminas el embarazo, sulfato de magnesio, terminas el embarazo, porque el sulfato de magnesio se da por corto tiempo, ojo, eso es algo que también a veces se olvida. Se da por 24, máximo 48 horas, o hasta 24 horas del posparto. Hasta ahí se da el sulfato de magnesio, hasta 24 horas del posparto. Porque se supone que si estás con una preeclampsia severa, controlas la presión, das sulfato de magnesio y terminas el embarazo rápidamente. Entonces el magnesio lo das hasta 24 horas del posparto. Entonces acuérdate esas 3 medidas. Siempre en una preeclampsia severa busca esto. Sulfato, controlar la presión si está elevada y terminar el embarazo. Ese es el manejo de la preeclampsia severa, ¿correcto? Recordar en el sulfato de magnesio los niveles terapéuticos. Deberíamos dosar magnesio, miren, cuyo rango terapéutico es de 4 a 7 miliequivalentes por litro. Deberíamos dosar para ver esos niveles terapéuticos. Pero bueno, debido a las condiciones precarias de nuestro sistema de salud, ¿qué hacemos? Esperamos a ver los reflejos. Cuando caen los reflejos, recién nos damos cuenta que la paciente se está intoxicando por el magnesio. Porque cuando los reflejos caen, y por reflexia, mira que los niveles de magnesio a nivel de la sangre
es más de 7 miliequivalentes por litro. Entonces ya se está intoxicando la paciente. Por eso les preguntan, ¿no? El primer signo de intoxicación por magnesio, hiporreflexia. Hiporreflexia. Cuando los niveles séricos de magnesio siguen aumentando, ¿qué aparece? Bradipnea, frecuencia respiratoria menos de 12. Y ya cuando es muy grave la intoxicación, aparece paro cardíaco. Esa es la secuencia. Primero hiporreflexia, luego bradipnea y al último paro cardíaco, ¿no? Es por eso que cuando tenemos entonces datos de intoxicación, ¿cuál va a ser el antídoto? Gluconato de calcio al 10%. Es el antídoto frente a la intoxicación por sulfato de magnesio. ¿Ya? Es el antídoto. Colocamos una ampolla por vía endovenosa. Y también hay que monitorizar la diuresis cuando damos magnesio, ya que el magnesio se excreta por la vía urinaria, de tal manera que si hay oliguria o hay falla renal, entonces hay que suspender el magnesio, porque si no la paciente se va a intoxicar. Por eso, para dar magnesio, la diuresis en la gestante debe ser más de 0.5 mililitros por kilo por hora. Más de 0.5 mililitros por kilo por hora. ¿Ya? Entonces, cada vez que utilizamos magnesio, debemos controlar 3 cosas: diuresis, reflejos y frecuencia respiratoria. Acuérdate de ello. Cuando utilizamos magnesio, controla reflejos, diuresis y frecuencia respiratoria. ¿Ya? Y ante datos de intoxicación, el antídoto es gluconato de calcio. Y finalmente la prevención. En la prevención, recuerden que vamos a buscar los criterios mayores, ¿correcto? ¿Cuáles son los mayores? Recuérdense: preeclampsia previa, hipertensión crónica, diabetes mellitus, problemas inmunológicos, SAFO, lupus, enfermedad renal crónica o embarazo múltiple, ¿no? Son tus criterios mayores. Y los menores, todos los demás, pues, ¿no? Nulípara, obesidad, excesiva ganancia ponderal, edades extremas, etc. Entonces, cuando tengas un factor de riesgo mayor o dos menores, utilizas tu principal medida profiláctica para prevenir preeclampsia. ¿Cuál es? El tomar la presión arterial, el control de peso, pero sobre todo cuando hablamos de medicamentos, la famosa aspirina, el ácido acetil salicílico, cuyo mecanismo de acción, recuérdate, a dosis bajas, es bloquear la ciclooxigenasa tipo 1 y con ello disminuye la síntesis de tromboxano A2, que está aumentada en la preeclampsia. ¿Desde cuándo podemos dar el ácido acetil salicílico? Desde edades tempranas. ¿Desde cuándo? 12 semanas. Entre las 12 y las 16 semanas debemos iniciar la aspirina a dosis de 100 a 150 miligramos. Clásicamente se utilizaba 100 miligramos, pero el último estudio sobre preeclampsia y prevención nos reafirma la dosis de 150 miligramos, el estudio ASPRE, ¿ya? 150 miligramos para prevenir preeclampsia. ¿Cuándo iniciamos? Entre las 12 a 16 semanas. Porque cuanto más tarde lo inicies, lo puedes iniciar, no hay problema. 20 semanas, dale aspirina, si tiene factores de riesgo. Lo puedes dar, pero la eficacia ya va disminuyendo conforme te vas demorando. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras más temprano, mayor eficacia. Y recuerda que lo vas a dar hasta que llegue a término, hasta las 36 a 37 semanas. Es por eso que debemos evaluar a una gestante entre las 10 a 14 semanas. Debemos evaluar mediante los factores de riesgo, mediante los predictores bioquímicos, el predictor ecográfico, etcétera, para decidir si vamos a utilizar o no esta medida profiláctica. ¿Ya? Muy bien.
En las poblaciones que tienen bajo consumo de calcio, podemos dar a este elemento para prevenir preeclampsia, ¿correcto? Damos el calcio para prevenir preeclampsia en la dosis de 1.5 a 2 gramos de calcio elemental. Recuerden que el calcio como suplemento se utiliza en forma de carbonato de calcio, ¿ya? Y una tableta de carbonato de calcio nos proporciona 1 gramo de calcio. Una tableta de carbonato de calcio, 1 gramo de calcio. Entonces, para prevenir preeclampsia utilizamos tableta y media a 2 tabletas de calcio, ¿no? También desde edades tempranas, desde las 13 semanas en adelante, ¿correcto? Si queremos prevenir preeclampsia, ¿qué aplica a aquellas poblaciones donde tienen poco consumo de calcio? ¿Ya? Poco consumo de calcio. Recuérdense que cuando damos calcio como suplemento en una gestante normal es a partir de las 20 semanas, pero para prevenir preeclampsia es más precoz, ¿ya? Pero la medida más importante, recuerden, es aspirina.